pues tenemos aquí este blog de figuras equivalentes y fijaros que casi todos los ejercicios se van a sacar con un par de teoremas. Con los teoremas de triángulos proporcionales, que es el teorema de la altura y del cateto, y con el teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales nos facilita también mucha resolución de ejercicio. Aquí está el teorema de la altura, que nos dice que el cuadrado es equivalente a esto, ¿no? Simplemente por esta relación matemática, ¿no? O sea que tiene la misma área el rojo que el verde, ¿no? O por ejemplo el teorema del cateto, pues lo mismo. Esta relación que vemos aquí hace que tengan los dos la misma área, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer otra forma de resolver ejercicios, pues, por ejemplo, partiendo objetos como pueden ser cuadrados en esta imagen en trozos iguales, ¿no? Con lo cual, dividido entre un cuarto, estos cuadrados pues nos generan aquí figuras que son todas equivalentes, ¿no? Tienen todas la misma área, ¿no? Entonces, bueno, esto indirectamente en diseño se utiliza porque a veces queremos darle una composición igual peso, líneas de tensión, etcétera. Entonces necesitamos hacer figuras equivalentes. Fijaros que todas estas figuras que veis ahí, de distintos colores, todas tienen la misma área. ¿Y por qué? Porque hemos dividido el cuadrado en 4 partes, ¿no? Aquí vemos el ejercicio del triángulo, bases iguales, alturas iguales, por lo tanto tienen áreas iguales, ¿no? Aquí vemos ya el caso de la cicloide, es más complejo, bueno, pues tendría esto igual área que esto, ¿no? Lógicamente no vamos a ver la cicloide, que es una curva que es el desplazamiento de un punto pegado, por ejemplo, un papel pegado a una rueda en la esquina, ¿no? Entonces, en cuanto la rueda se desplaza sin deslizamiento, va provocando ahí la curva cicloidal, ¿no? Es una curva que se estudia mucho en el movimiento. Bueno, formas de hacer elementos equivalentes, ¿no? Como pasa aquí con esto, ¿no? Vemos los trozos aquí que se repiten y este también. Por lo tanto, cómo transformar un triángulo en un cuadrado, ¿no? Como veis, casi todos los ejercicios estos se pueden hacer con recortables, ¿no? De ahí la ventaja. O como veis aquí también en el rectángulo y en el triángulo, ¿no? Que son equivalentes, y lo vemos con los trozos que son iguales, ¿no? De igual forma podría triangular cualquier figura y componer otras con esa. De esa manera también obtengo formas equivalentes, ¿no? Aquí vemos esta figura formada por estos 4 trozos, ¿no? Que podría componer otras figuras. Lo vemos con esto, que se aplica en muchos ejercicios también. Cortes distintos de una forma polar generan este tipo de formas que, como vemos, pues también son equivalentes, como vemos con esta o con esta, ¿no? O también vemos aquí equivalencia respecto a partes del hexagrama, ¿no? Pues esto es igual que esto, etcétera, ¿no? Bueno, esto se podría aplicar a figuras más avanzadas, composición de otras, y bueno, esto sería en síntesis una introducción a algunos ejercicios básicos, ¿no? Luego tenemos otros que, bueno, pues por ejemplo, están basados ya en otros teoremas, pues por ejemplo, en los teoremas, aquí veis, por ejemplo, como el hexágono se transforma aquí en otro polígono, en un trapecio, en un trapecio, aquí en el triángulo, aquí las 3 figuras transformadas, luego el cuadrado, el rectángulo en el cuadrado por el teorema del cateto. O sea que podemos transformar en un momento con estos 2 teoremas, el del cateto y de la altura, pues cualquier ejercicio, ¿no? Tenemos aquí también, basado en un teorema utilizado para el teorema de Pitágoras, cómo podemos transformar una figura en, por ejemplo, en este caso sería cómo transformar un cuadrado en 2 que tienen el mismo área. Eso es el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, o sea, lo que es lo mismo. El área de este cuadrado es igual al área de los dos, ¿no? O, por ejemplo, también para hacer formas semejantes, haciendo particiones en polígonos o circunferencias, ¿no? O las transformaciones por triángulos que tienen la misma altura, ¿no? O, por ejemplo, como en este caso con el trapezoide, o aquí con el teorema del cateto también, transformar un cuadrado en triángulo y el triángulo en cuadrado, ¿no? O también transformar, pues, otra vez aquí el trapecio, quitando un trozo, transformarlo en un rectángulo, o también al componer los triángulos, componer un polígono. Bueno, la variedad es enorme y como veis se puede hacer con recortables. Aquí vemos otro ejemplo donde todos esos paralelogramos tienen la misma área, siempre y cuando sus puntos toquen ahí en los puntos de la hipérbola, como vemos aquí, ¿no? Ya son temas más avanzados, ¿no? Luego el cambio de escala, luego transformar
polígonos, distintos polígonos mediante recortables, o también el que acabamos de ver del pentágono. Este es un ejercicio muy curioso, muy famoso, y es simplemente que intercambiando las bandas de arriba y de abajo, pues obtenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, si os fijáis, arriba hay 15 enanos y abajo hay 14, ¿no? Entonces la clave es, ¿y dónde está el último enano? ¿No? ¿Dónde fue el enano? ¿No? Fijaros que las dos franjas de arriba, aquí, esta pasa para este lado y esta pasa para este lado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que desaparece un enano? ¿No? Entonces todo el mundo está buscando el enano que desaparece, pero la solución está ahí. La solución está en esto, en que realmente lo podemos ver así con elipses, que es más fácil, ¿no? La solución es esto, es este dibujo geométrico. Las líneas que se desplazan hace que en este caso sean más grandes y aquí desaparece una línea, ¿no? Bueno, pues ahí también pasa lo mismo, no desaparece un enano, sino que todos los enanos se hacen más pequeños o más grandes, depende del orden que siga, ¿no? Ahí lo veis con un ejemplo de 5 o 6 enanos también, ¿no? Bueno, aquí vemos la circunferencia equivalente a la elipse, ¿no? También igualamos las áreas, ¿sí? Pi por R, pi por R al cuadrado es igual a pi por A por B. Entonces ahí nos sale ya A es el semieje mayor y B el semieje menor. Bueno, con otros polígonos y también cualquier figura que esté dentro del teorema de Pitágoras sigue cumpliendo lo mismo. O sea, este círculo tendrá la misma área que estos dos sumados, ¿no? Entonces puedo coger círculo o cualquier figura. Puedo coger hasta un pitufo, puedo meter ahí lo que quiera, ¿vale? Bueno, pues esto sería el primer apartado, luego este ya aparece aquí también. Luego se trata de construir una figura, bueno, otra vez la aplicación del teorema. Aquí hay un nuevo teorema, el de cuerdas, para hacer rectángulos equivalentes, pues muchísimos. Cualquier rectángulo que corte aquí a aquí, pues tenemos que el lado mayor nos va a producir realmente, el lado mayor por el lado menor, nos va a producir todos rectángulos iguales. Este será otro teorema basado en la potencia, en geometría, ¿no? En fin, que este sería, digamos, el tercer teorema, o casi el cuarto. A ver cómo salgo de aquí. El cuarto teorema para construir figuras equivalentes, ¿no? Y luego hay muchos teoremas que varían las posiciones de los objetos para hacer figuras equivalentes, como el de Varignon, ¿no? En Varignon nos dice que un cuadrilátero cualquiera, este trapezoide, si cogemos los puntos medios, esta figura siempre sale un paralelogramo cuya área es la mitad del trapezoide, ¿no? O por ejemplo el Dieudonné también. Aquí vemos esta disposición cómo genera en realidad dos cuadrados, y como estos trozos los colocamos en los amarillos, pues podemos obtener el amarillo más el violeta es igual al azul. Sería una aplicación del teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, como veis, los teoremas de geometría nos facilitan la construcción de todos estos ejercicios de figuras equivalentes. O sea que, digamos que aunque lo hagamos en dibujo, dependemos mucho del tema algebraico, o a veces aritmético, o geometría muy elemental, deducida pues bien de manera verbal o bien de manera algebraica, o a veces hasta con el cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una figura hecha con curvas que requiere pues cálculo integral, ¿no? Cualquier figura hecha con curvas, aquí también veis equivalencias, por ejemplo, entre lúnulas, ¿no? Las lúnulas de Hipócrates y el cuadrado. Y bueno, otros ejercicios que ya no nos vamos a parar. Luego también cuánto ocupa esto, pues como un cuadrilátero la suma es 360, pues realmente estos trozos rojos serán del mismo área que cualquier circunferencia azul de esas, ¿no? Bueno, pues variantes de los teoremas y bueno, esto como introducción ya para concluir también el teorema de Pappus para hacer ahí figuras equivalentes. O como decíamos, si quiero hacer o sé la fórmula del área de la parábola acotada por una línea, o si no tengo que hacer cálculo integral para hacer un área equivalente, por ejemplo, a un círculo, ¿no? Entonces a veces con formas curvas dependemos, si no sabemos la fórmula, del cálculo integral, ¿no? O por ejemplo elipse con triángulo, etcétera, ¿no?